Buenos días, bienvenidos a esta reflexión diaria. Estaba leyendo una historia en Segunda de Reyes 6 que habla sobre Eliseo, ese gran profeta de Dios que fue discípulo de Elías, del gran Elías. Y es una linda historia para tenerla en cuenta y para reflexionar y para pedirle lo mismo que Eliseo nos deja aquí en esta enseñanza. ¿Recuerdan cuando en Segunda de Reyes 6 está la historia donde el rey de Siria tenía guerra contra Israel? Y sabía que había un profeta que era el que alentaba, el que aconsejaba al rey de Israel, y eso enfurecía mucho al rey de Siria, pues sus planes nunca se llevaban a cabo, porque siempre estaba el profeta Elías. Hasta que un día el rey de Siria manda un gran ejército a sitiar una ciudad, la ciudad donde estaban viviendo Eliseo y su siervo, un aprendiz llamado Jesse. Y bueno, lo rodea, manda al ejército a capturarlo, porque no quería más tener que eh, tener ese obstáculo, ¿no?, de ese profeta de Dios. Entonces manda a rodear y a encarcelar, a atrapar a Eliseo. Y de pronto, cuando la ciudad es sitiada, el Jesse, que era el siervo, el aprendiz de Eliseo, tiene gran temor y le dice: maestro, ¿qué haremos ahora? Veía que había un ejército muy grande, ¿verdad? Y lo tenían sitiado. Pero Eliseo le dice: no temas, no temas, porque más grande es el ejército que está con nosotros que aquel que ha venido contra nosotros. Y claro, Jesse mira alrededor y no ve nada y no entiende. Hasta que Eliseo ora al Señor y le dice: Señor, permite que abran los ojos, abre los ojos de Jesse, abre los ojos de mi siervo para que él pueda ver. Y le ora a Dios pidiéndole que le abra los ojos espirituales a su siervo para que él pueda ver. Y Dios responde la petición de Eliseo y le abre los ojos. Y de pronto él mira y hay un gran ejército de caballos y carros de fuego. Era el ejército de Dios que había mandado el Señor para librar a su siervo Eliseo. Asombrado, impresionante lo que estaba viendo, ese gran ejército para defenderlos. Y bueno, los defiende, quedan el ejército enemigo de los sirios, quedan todos ciegos. Y bueno, lo importante es cómo Eliseo le pide a Dios que libere los ojos espirituales, ¿no? Que Jesse tenga esa visión espiritual para ver más allá. Es la misma que pide cuando más adelante vemos la historia de Eliseo y Naamán, ese gran general que va a pedirle que lo sane de la lepra. Y bueno, en esa historia le dice lo que tiene que hacer, que tiene que lavarse 7 veces al Jordán, etcétera, etcétera. Y termina sanándolo de la lepra. Pero él no acepta nada, ese gran regalo y ese mucho dinero y vestidos de lujo y todo eso que le trajo el general de agradecimiento a Eliseo. Eliseo no lo quiso, porque no era él, era el Señor que lo había sanado. Ese don y ese poder no era humano y no era de Eliseo, no le pertenecía a Eliseo, sino era a Dios. Pero Jesse seguía con esa visión humana y fue codiciado.
Él vio esas riquezas y él las quiso para él. Sus ojos estaban enfocados en las riquezas de este mundo. Y fue así que contrajo la lepra de Naamán. Y dice la palabra que él, Jesse, contraía la lepra de Naamán para siempre. Pero no solo él, sino él y sus generaciones. Qué tremendo, ¿verdad? Esta historia nos lleva a reflexionar sobre dónde está nuestra mirada, dónde están nuestros ojos, si en la riqueza de este mundo, o deberíamos orar y pedirle al Señor que nos dé la visión espiritual, que nos dé la visión celestial, que nuestros ojos estén enfocados en Cristo, que estén enfocados en el cielo, estén enfocados en su reino y no en la riqueza de este mundo. Que esas riquezas materiales no nos lleven a la ceguera espiritual y que no nos lleven a nuestra destrucción. Que nuestra mirada esté enfocada en el Señor y en su reino. Te invito a reflexionar en esta historia, en esta palabra, y que Dios te bendiga.